esperando, ¿no? Pero el semejante nubarrón se nos disipó y volvió el sol, la luz. Gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios. ¿Algún pedido más? ¿Algún agradecimiento más? Ahí Luis se está conectando con el audio. Muy bien. Bueno, para empezar, voy a ver si hay alguien más que se conecta. Acá me dice César que quiere pedir por su tío Raúl Canchari. ¿Qué le anda pasando? Luis, ¿no escuchás? No me sale ¿cómo es? Tu foto. Sí. Sí, ahí le estoy poniendo para que nos ponga el video. Muy bien, ahí la vemos. Feli. ¿Pero nos escuchás, Luis? Muy bien. Creo que sí nos escucha, ¿no? Muy bien. Voy a hacerlo aquí porque ya... Él quiere poner su cámara. Bueno, ahora para empezar, ¿vamos a orar? ¿Algún pedido más o ya oramos? Entonces vamos a pedir por el tío de César, que se llama Raúl, y está grave de salud. También quisiera pedir por Matilde, que Matilde y su esposo que están pidiendo oración, Rafael me parece que me dijo, y Rafael, vamos a orar. Inclinemos nuestros ojos para orar. Cariñoso Padre Celestial, que estás en los cielos, te quiero suplicar, Padre, por esta noche, que nos ayudes a poder entender tu mensaje, a poder concentrarnos, Padre, y a poder entender el mensaje que tienes para nosotros. Y también, Padre, te quiero pedir de que sean tus palabras las que yo pueda hablar y ayúdame a decir todo lo que tú quieres que yo diga. Padre, también te quiero pedir en forma muy especial por el tío de César, por Raúl, que está enfermo, Padre, te quiero suplicar que tú seas su médico, que tú lo ayudes, que lo reconfortes en este momento y que le des la sanidad si es tu voluntad. Padre, estate con esa familia, también Señor, por cada uno de los presentes, por su vida espiritual especialmente, pero también, Padre, por sus necesidades, por sus familias, Padre. También te quiero pedir por Matilde y Rafael, que ellos siempre miran, ella siempre está conectada, para que si es tu voluntad se puedan conectar. También, Señor, por Juanita, que ahora no puede estar, pero ella siempre escucha el video. Padre, por Maideli, por su brazo, por su salud, por su vida espiritual y cualquier necesidad que ella está teniendo. Padre, también te quiero pedir por Luis, Señor, que él se está conectando, por su esposa Carlota, todos sus familiares también, Padre, y también te quiero pedir por Héctor, que siempre se conecta, por su familia, por sus hijos, Padre. Señor, te invoco tu presencia en este momento y que estés en cada uno de nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a empezar. Pueden ver pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Pueden ver mi pantalla? Muy bien. Sí, muy bien. Muy bien. Entonces la lección de hoy va a ser que ustedes ya hicieron la lección, lo que enseña la Biblia acerca de la salvación. Bienvenida, Carlota. Lo que enseña la Biblia. Y la primera pregunta era, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? ¿Sí? ¿Cuál es la consecuencia? La semana pasada, en la clase anterior, estuvimos viendo cómo el pecado empezó en el cielo con un ángel que era muy importante, que era el ángel Lucifer, pero después se enorgulleció y al enorgullecerse quiso ser como Dios. Y al querer ser como Dios, hizo guerra en contra de Dios. ¿Sí? Y Dios lo echó. Luego lo echó que se vaya fuera del cielo y vino a la tierra, pero en ese momento no había tierra como lo vemos ahora. Todavía estaba desordenada, estaba vacía y Dios vino a hacer la creación. Y cuando Él vino a hacer la creación, sabemos, Dios hizo a Adán y a Eva,
¿sí? Y Dios les dijo, no coman de un árbol, que ese era un símbolo de obediencia, ¿sí? Les dijo, no coman del fruto, ¿sí? Y ahora la pregunta es, que la pregunta en la lección dice, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Una vez que ellos desobedecieron, ¿qué es lo que pasó? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Entonces, ¿por quién entró la muerte al mundo? Por Adán, ¿sí? Que es un hombre. Y entonces Sí. este hombre tenía que morir, ¿sí? Porque era su castigo, el castigo, la paga del pecado, el castigo por el pecado es la muerte. Y Jesús dijo, yo voy a ir a morir por vos, pero como un hombre tiene que morir, se tuvo que Dios mismo personificarse y hacerse Dios para que pueda morir por nosotros, ¿sí? Y tomar su lugar. Entonces, si acá vemos en este versículo, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, porque Adán pecó, merecía la muerte y merecemos todos la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos nacemos con esa tendencia pecadora, ¿sí? Por cuantos todos pecaron. Entonces, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? La muerte. La muerte. ¿Sí? Y ahora nosotros merecemos morir porque somos pecadores, pero nosotros, por nosotros mismos, ¿podemos hacer algo para resolver este asunto? ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? A ver, porque si nosotros morimos y decimos, bueno, voy a pagar por mi castigo, todos tendríamos que morir porque todos somos pecadores, y nadie es perfecto. Pero Jesús, como es perfecto, él tenía la capacidad de vivir. Entonces Jesús dijo, yo voy a ir a morir, ¿sí? Y él tomó nuestro lugar. Entonces nosotros por nosotros mismos no podemos resolver el problema del pecado. El único que lo puede resolver es Jesús, porque es el único que no pecó. Y acá mira lo que dice en este versículo. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? Aunque te laves con lejía, con lavandina, con detergente, con bicarbonato, con lo que te laves, con que te laves, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Siempre vamos a tener pecado y la única manera de limpiarnos del pecado es aceptando a Jesús. Entonces, ¿podemos resolver el problema del pecado? Por nosotros mismos no podemos resolver, ¿sí? Quiero que eso quede claro. Nosotros merecemos morir y solamente somos salvos por Cristo, por aceptar que Jesús murió en la cruz. Por ejemplo, si yo te doy un regalo, te digo, te regalo este perfume, ahí conoce mi perfume. Te regalo mi perfume My Deli. Vos tenés dos opciones, o ustedes todos tenemos, ¿sí? Me podés decir, ay, gracias, es mío, lo acepto, o no, gracias, no lo quiero. Entonces, si no me aceptan el regalo, ¿de quién es el regalo? Sigue siendo mío, porque no me lo aceptan. Entonces, con la salvación es lo mismo. Cuando uno acepta la salvación, ¿sí? De Jesús que nos da, ahí somos salvos. Hay gente que dice, ay, no, yo no creo, ay, soy ateo, o agnóstico, o no me interesa. O esos no van a ser salvos si no aceptan el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, porque es un regalo, pero hay que aceptarlo. Jesús salva al pecador, ¿sí? ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios preparó un plan, y de un plan para que podamos ser salvos. Pero Dios a la vez es justo, y al ser justo, tiene que hacer justicia, y la paga del pecado, el castigo por el pecado era la muerte. Porque si Él dijera, listo, no importa, no pasa nada, entonces no sería justo. Entonces hay que entender esto. Nosotros, Dios tuvo que hacer que esa paga del pecado es muerte se cumpliera,
porque Él es justo, pero como Él también es misericordioso y nos ama, dijo, está bien, se tiene que hacer justicia acá, pero vamos a idear algo de alguna manera para que el ser humano haya justicia, pero también pueda ser salvo. Entonces ellos antes incluso de crear a Adán y Eva, Dios sabía que iban a pecar. Y ya antes de crearlos, Dios ya ideó un plan. ¿Y cuál es el plan? ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Creer. Y si creemos que Jesús murió por vos y murió por mí, somos salvos. Pero la muerte de Jesús, quiero que entendamos algo. Miren esto, miren este dibujo. En este dibujo simplifica muchas cosas. Vemos que Jesús muere en la cruz, ¿sí? Pero antes de Jesús hubo gente que vivió antes de Jesús. Y entonces, ¿cómo eran ellos salvos? Ya lo vimos en una clase, pero está bueno recordarlo, que antes hacían sacrificios porque hacían sacrificios de corderos, becerros, porque alguien tenía que morir en su lugar, ¿sí? Y entonces Dios les dijo, está bien, que muera un corderito o un becerrito, bebé puro, inocente, que muera por los pecados de cada uno, pero sangre se tenía que derramar. Después, cuando vino Jesús, todos esos sacrificios, que miren acá hay un sacerdote y acá hay un, ¿lo ven? No sé si lo ven, lo abro más. Acá, hacían estos corderitos, los sacrificaban y significaba que Él tomaba nuestro lugar. Pero ¿qué pasa? Cuando vino Jesús, dijo, ya no necesitan corderos porque Jesús es el cordero. Hasta ahí vamos entendiendo, ¿no? Entonces la pregunta es, está bien, yo quiero aceptar a Jesús, el sacrificio que Jesús hizo por mí, no necesito hacer sacrificios paralelos, pero ¿cómo puedo hacer para aceptarlo? A ver, imagínense, después de Jesús, acá hay maneras de aceptación. Miren atrás, Jesús mismo, siendo Dios, nos mostró el bautismo. Cuando uno quiere aceptar a Dios, a Jesús, y decir, sí, yo te acepto, ¿cómo, por ejemplo, cuando ustedes se casan, la gente de las parejas, cómo quieren sellar su amor? Con el casamiento. Y su compromiso, ¿sí? Y su fidelidad, y todo eso que incluye el matrimonio, ¿no? Entonces entonces las parejas dicen, bueno, me caso y doy públicamente esa aceptación a la persona que amo y me comprometo. Lo mismo pasa con Dios. No hay un casamiento, pero está el símbolo del bautismo, que si lo vemos acá atrás, Jesús se bautizó para mostrarnos que tenemos que bautizarnos como para decir, me caso con Dios, me comprometo con Dios públicamente y te acepto, Dios, como mi Salvador. ¿Sí? Y miren, acá atrás, no sé si lo ven, hay un río y en ese río, en el río Jordán, se bautizó Jesús. Pero ¿qué pasa? Nosotros somos pecadores y capaz que nos bautizamos y como tenemos esa tendencia pecaminosa, ¿qué decimos? Ay, me volví a pecar. Si Dios, cuando nosotros nos bautizamos o cuando pedimos perdón, Dios nos perdona, nos limpia y dice que nuestro pecado no puede ser, nosotros mismos no podemos limpiarnos, no tenemos ni con lejía, ni aunque amontonemos jabón, nos lavamos, nos frotamos y no podemos limpiarnos del pecado. Pero cualquier pecado que tengas, ¿sí? Y cualquier pecado que yo tenga y nosotros tengamos, si le pedimos a Jesús que Jesús nos limpie, nos perdone, nos salva, Jesús nos perdona, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Capaz que nosotros decimos, me voy a bautizar. Me bautizo para entregar mi vida a Jesús, para comprometer mi vida a Jesús. Pero ¿qué pasa? Capaz que pasó al principio mucha emoción y tratamos de portarnos bien, de no pecar, de hacer todo perfecto. Pero van pasando los años y van pasando el tiempo y a veces pecamos. ¿Por qué? Porque somos humanos,
tenemos una tendencia pecaminosa. Y entonces hay una manera de renovar nuestros votos con Dios más a menudo, sí, porque el bautismo es uno solo. Pero ¿cómo podemos renovar nuestros votos con Jesús? La manera de renovar, acá lo vemos, Jesús nos enseñó en la cena del Señor, que comió, les dio jugo de uva, que significaba su sangre, y el pan sin levadura, que significaba su cuerpo. Eso lo vamos a ver en otra clase, pero cuando yo, por ejemplo, les digo, ¿qué provisión hizo Dios para salvarnos? La respuesta es, dio su Hijo. Vamos a ver qué es lo que dice acá en Juan 3:16, y dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué ideó Dios para salvarnos? Lo mandó a Jesús a que muriera por nosotros. ¿Cómo lo podemos aceptar a Jesús y su sacrificio? Bautizándonos. Y más frecuentemente también después del bautismo o antes, renovando nuestros votos de compromiso por medio de la Santa Cena, una celebración, una ceremonia que uno le pide perdón a Dios por sus pecados frecuentemente, ¿no? Jesús salva al pecador. Entonces, ¿cuál es la provisión? Dio a su Hijo unigénito. Jesús salva al pecador. ¿Cómo describió Jesús su misión? ¿Cuál fue la misión de Jesús? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros, como lo dijimos antes, por nosotros mismos estábamos sucios, pecadores, perdidos sin rumbo. Y Jesús dijo, yo te salvo, yo te redimo y yo te busco. Sí, y Él vino a buscarnos. Y nos vino a buscar, imagínense, Él nos vino a buscar, murió por nosotros y está 24 horas pendiente de nosotros. Se preocupa qué nos pasa, se preocupa qué necesitamos, se preocupa cómo nos sentimos, ¿sí? Pero quiere siempre que vos le hables y le pidas. Y Él vino a buscarnos y a salvarnos. Miren esta foto. Era un hombre que no sé si saben la historia, pero ya que tengo la foto les cuento. Había un hombre que se llamaba Nicodemo. Nicodemo era peticito y toda la gente era más alta, que él era el más mini. Y dijo, ay, está Jesús, ¿cómo hago para verlo a Jesús? Dijo, tengo una idea, voy a ser más alto que todos, me subo al árbol. Y se subió al árbol para ver que Jesús predicaba. Y Jesús le dijo, vení, Nicodemo, no subas al árbol, esta tarde paso por tu casa a comer. Y le dio, después él se aceptó a Jesús y se salvó. Y Jesús así nos dice, ay, ¿a dónde te vas? ¿Que estás por ahí? Acércate, que quiero comer en tu casa, quiero ser tu invitado. Y sí, a ver, hay una... Saqueo era. Saqueo, bueno, me equivoqué, Nicodemo, muy bien, Saqueo, sí, el chiquitito, había Saqueo, muy bien, sí, Héctor me dice Saqueo, sí, me equivoqué, Nicodemo creo que era el que tenía vergüenza. Jesús salva al pecador, entonces vino a buscar y a salvar. Muy bien, me gustó ahí, Héctor, prestándome atención. Muy bien. Cometió entonces, Jesús nos salva, ¿no es cierto? Pero Jesús, ¿cometió algún pecado? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué dice acá? Jesús fue tentado, igual que nosotros, ¿sí? Cualquier cosa que vos digas, ¿por qué me pasa esto? Pensa, Jesús pasó por algo igual. Fue tentado en todo, pero no pecó. Y porque Él no pecó, pudo resucitar. Pero ¿qué pasa? Hay que entender una cosa. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera pecado? Si Él hubiera pecado, imagínense, Él pecaba y hubiera merecido morir. Y si hubiera merecido morir, entonces no iba a estar apto para morir y dar su vida por nosotros, porque Él también necesitaba
pagar su pecado, ¿sí? Entonces, porque Él nunca pecó, entonces fue apto para poder morir por nosotros. Y hay que entender otra cosa. Jesús era Dios y tenía poder como Dios. Si Él hubiese querido escaparse o hacer cualquier cosa, hacer más milagros, cualquier otra cosa, y usar su poder como Dios, sí, Él podría haberlo hecho. Pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque Él quería demostrarnos y sentir lo que nosotros sentimos. Y Él es por eso, porque Él siente exactamente igual que nosotros, Él nos entiende. Entonces, cuando, por ejemplo, en el juicio, Jesús es nuestro abogado. Entonces, cuando nosotros, al ser nuestro abogado, cuando nosotros pedimos a Dios en el nombre de Jesús, Jesús nos dice, yo te entiendo, déjame que yo te entiendo, te voy a dar la cara yo. Y Jesús es el que se va y se presenta ante Dios y le dice, Padre, yo pasé por todo esto, ayúdala, perdónale. Y Jesús muestra sus manos. Si acá no se ve muy bien, pero acá en sus manos, heridas que murió por nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cómo, ¿Jesús cometió algún pecado? No. No, porque si él hubiese cometido, no hubiese sido apto. ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? ¿Cómo pagó? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ¿cómo pagó Jesús por nosotros? Pasó por todas, sufrió igual que vos, igual que yo y mucho más. Eso él nos entiende. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, cargó todos nuestros pecados. A veces nos preguntamos, ¿Jesús puede perdonarme? ¿Algo que hice puede perdonarme? Sí, todos los pecados Jesús te los perdona, Dios te los perdona. Y hay que tener cuidado, porque a veces hay gente que dice, ya pequé tanto, no soy digno, y el diablo pone esas ideas en la mente de muchos, o puede estar poniendo en tu mente esa idea de decir, ya no me merezco, no me acerco a Dios porque me siento tan pecador. Pero no, más pecador sos, más necesitas al Salvador, ¿sí? Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús, y esto bueno, ¿qué quiere decir? Que Jesús humildemente, ¿sí? Fue a morir por nosotros. Antes de Jesús, miren, había este corderito, lo hacían sacrificio. La sangre se tenía que derramar. Jesús salva al pecador. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? A ver, si Jesús moría, está bien, no pecó Jesús, vino acá, padeció por nosotros. Pero ¿qué pasaba si Jesús moría, pero no resucitaba? Si él no resucitaba, no podía vencer a la muerte, ¿sí? Si no lo hubiese hecho, no seríamos salvos. Nosotros somos salvos y ahora merecemos por Jesús la vida, porque Jesús resucitó y venció a la muerte, venció al pecado, venció al diablo. Jesús salva al pecador. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Antes vimos que nosotros, ¿por quién merecemos la muerte? Por Adán, que pecó un hombre. Pero ese hombre, por decir así, ¿sí? Jesús, que tomó su lugar, murió, ¿sí? Y también muere por nosotros. Entonces, por Jesús merecemos, ¿qué? La vida eterna.
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Sí? Entonces, ¿qué acto aseguró nuestra salvación? La resurrección de Cristo. Porque Cristo resucitó. Entonces nosotros tenemos la salvación. ¿Sí? Y otra cosa, antes de que pasemos a la siguiente parte, tenemos que entender una cosa. Jesús murió, ¿sí? Había que tener, ahora lo vamos igual a ver, ¿no? Pero Jesús, después que fue al cielo, ¿cuál es la función de Jesús ahora en el cielo? Jesús, ahora en este momento, está ocurriendo el juicio. Muchos creen que va a ser en el futuro, pero lo vamos a ver, tenemos una clase específica de juicio, pero está ocurriendo ahora, hoy en día, en el cielo. Y Jesús ahora tiene el rol de intercesión como nuestro abogado. ¿Sí? Entonces, si Jesús no ascendía al cielo, si por ejemplo Él se hubiese quedado acá en la tierra, no podría defendernos porque estaría acá. Entonces hay que entender que ahora Jesús, todo es como que una cosa tras la otra, pero todos esos pasos se tenían que cumplir para que nosotros podamos ser salvos. Ahora Él está en el cielo pidiendo, Dios, sálvalo a fulano, sálvalo a mengano, porque ya pidió perdón, perdónalos. Y Él está intercediendo por nuestros pecados, es nuestro abogado. Bueno, y antes de ir a esto, nosotros les quiero mostrar ay, perdón. Perdón la interrupción, pero nosotros les quiero mostrar por lo que nosotros hasta ahora fuimos haciendo, ¿sí? Y ella dice que está la Carmita, no sé qué. Ahí está llorando. A ver, bueno, nosotros pueden ver mi pantalla. Bueno, esto lo que nosotros recién hicimos es esta parte de la lección. Esta parte. Y ahora hay preguntas que dicen, ¿qué debo hacer? Tenemos 3 sugerencias. ¿Qué es lo que debemos hacer? Creer en Jesús, ¿sí? Creer, aceptarlo. Aceptarlo como nuestro único Salvador y abrirle la puerta de nuestro corazón. Entonces, la pregunta es, después de haber leído y entendido, muchos ya me mandaron la lección, mi decisión personal, y esto es algo personal que cada uno tiene que decidir, lo pueden escribir en el chat, y si no en su corazón, lo pueden escribir, me han mandado la lección. Creo en Jesús, que murió por mis pecados, lo acepto como mi único Salvador, y le entrego mi vida y mi corazón. Este es un compromiso que cada uno tiene que hacer. Cuando ores, decile, Jesús, yo me comprometo con vos, acepto que moriste por mis pecados, y quiero ser tu hija, me comprometo totalmente. Si Dios dio su vida, ¿cuánto nosotros podemos dar? Nosotros nada tenemos sí para dar, pero Jesús solamente quiere nuestro corazón, nuestro compromiso, ¿sí? Entonces, eso básicamente tiene que ser. Y les quería, antes de eso, vamos a leer algunos versículos, porque yo les dije de que, ¿dónde está? Vieron que yo les dije de que, a ver, que me pasé a la otra pantalla. Bueno, entonces, ¿qué debo hacer? Que lo que estábamos viendo, creer en Jesús, y acá teníamos un versículo, y les dijo, señores, ¿qué debo? Y sacándolos, había un hombre que les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Y qué dice? Y tu casa. Sí, vos y tu casa van a ser salvos, pero hay que aceptar a Jesús, ¿sí? Porque capaz que hoy vos me decís, ay, yo estoy solo acá estudiando la Biblia, o yo estoy sola, mi marido, mi esposo, mis hijos no están. Pero mira, tenés que pensar que Jesús te da la salvación, primero a vos. Y dice, por ejemplo, los matrimonios, que por ejemplo el marido no está o la mujer no está, uno solo, dice que Dios santifica la otra persona por ese fiel hijo de Dios. Por ejemplo, si tu esposa no es cristiana,
Dios va a santificarle a esa persona por vos, ¿sí? Y santifica a tus hijos, santifica... Claro, la salvación es personal, ¿sí? Pero si ustedes son tienen un cambio en sus vidas, Jesús va a hacer que también los va a llamar más intensamente a sus hijos, a sus parejas, ¿sí? Para que ellos también puedan ser salvos. Pero primero tenemos que tener el compromiso nosotros. ¿Y acá qué dice? Dando los hombres... perdón. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, aunque ahora no estén todas sus familias acá, piensen eso. Primero que empiece su compromiso por ustedes y Dios ya se va a encargar de llamarlos a los otros y los va a santificar toda la casa. Aceptarlo como único salvador, otro consejo, que hay que aceptarlo a Jesús. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué dice acá? No hay otro nombre, nadie, no hay un ángel que te pueda salvar, no hay un santo que te pueda salvar, no hay un pastor o un sacerdote que te pueda salvar, solamente Jesús, porque es el único que venció a la muerte, el único que tiene las marcas, que murió en la cruz, el único que padeció igual que vos y el único que tiene acceso a Dios para pedir perdón por tus pecados como intercesor. Sugerencia, hay que abrirle la puerta de nuestro corazón a Jesús. Jesús dio su vida y nos da todo a nosotros, nos da la salvación. Nosotros, pobres pecadores, no tenemos absolutamente nada para ofrecer. Solamente nuestro corazón, nuestro compromiso. Y así dice acá, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sí? Entonces, invitémoslo a Jesús a nuestra casa. ¿Sí? Y vamos un hombre romano era perseguido de muerte por sus enemigos. Para salvarlo, uno de sus siervos, que lo amaba mucho, cambió con él sus vestidos. En la noche sus perseguidores lo capturaron y lo mataron, pero el amo salvó su vida. Lo mismo hizo Jesús, se vistió de nuestros harapos de injusticia y dio su vida por nosotros. Jesús se puso nuestras ropas de pecados y murió por nosotros para que nosotros podamos tener vida. Y antes que terminemos, porque no terminó ahí la lección, ¿se acuerdan de esta partecita de la lección? Bueno, vamos a profundizando un poco más y un poco resume lo que venimos hablando. A ver qué hora es, no quiero que se haga muy tarde. Dice así, acá vamos a ver todos los pasos que tenían que ocurrir para que podamos ser salvos. Encarnación. Dios se hizo hombre. Para que nosotros podamos ser salvos, Dios mismo tuvo que tomar un cuerpo humano, ponerse sus harapos, nuestros harapos de pecado, para morir por nosotros. Y tuvo que tener una vida sin pecado. Porque si él pecaba, si él hubiese pecado, ya no era posible que venza a la muerte. ¿Sí? Tuvo que tener una muerte vicaria. ¿Qué es una muerte vicaria? Muerte como un reo, ¿sí? Muerte en la cruz. Y o sea, estos pasos se tenían que cumplir para que seamos salvos. ¿Y después qué? ¿Después que murió, ahí quedó? No, tenía que resucitar. Y después de resucitar tenía que ascender al cielo. Y ahí nomás no queda. A ver, nosotros aceptamos. Ok, Jesús murió en la cruz, nosotros lo aceptamos. Pero si Él ahora no nos defiende, no somos salvos. Tiene que haber un perdón. ¿Y cómo nos perdona Jesús? Intercediendo por nosotros ante Dios, ¿sí? Él se presenta ante Dios ahora mismo como tu abogado para defenderte. Y para que seamos salvos de la muerte y venzamos nosotros también a la muerte, tiene advenimiento, tiene que venir Jesús para resucitar a los muertos justos y también para llevarnos a nosotros al cielo. El corazón, y somos salvos, como dijimos, por gracia. ¿Qué es gracia? Gratuitamente. Y recibimos esa salvación cuando aceptamos y creemos en Jesús. El corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales.
con su amor más fuerte que la muerte. Al dar su Hijo, nos ha vertido todo el cielo en un don, la vida, la muerte y la intercesión del Salvador. El ministerio de los ángeles, las súplicas del Espíritu Santo, el Padre que obra sobre todo y por todo, el interés incesante de los seres celestiales, todos movilizados en favor de la redención del hombre. Todos movilizados. ¿Y saben qué? Los ángeles están en el cielo y nos están mirando nuestra vida como una película. Nos ven todo, ¿sí? Y ellos también están preocupados en nuestra salvación. Ellos están listos para socorrerte. Vos pedile a Dios, Dios, mándame un ángel que me ayude. Y Dios no te manda uno, te manda millares de ángeles para que te ayuden, para que te sostengan. Y como siempre tenemos algunos versículos acá para poder tener nuestra devoción personal diariamente, algunas sugerencias. Y aceptar a Cristo es una de las acciones más importantes del cristiano. Es un paso trascendental para tener una vida nueva y la salvación. Lo invitamos a participar de un grupo. Muy bien, espero que les haya gustado esta lección. Muy bien, espero que les haya gustado la lección y que se sientan salvos por Jesús. ¿Le gusta mi fondo ahí? Mi fondo que me lo puse en una foto en Zoom. Así tenemos a Jesús ahí de fondo que nos perdona nuestros pecados. Tengo otro anuncio. ¿Están muy cansados o no están muy cansados? ¿No están muy cansados? No, no. Miren, porque les cuento una cosa. Vieron, tengo yo dos clases. Una clase que ahora, la que acabamos de hacer, es la lección 5. Pero yo ahora voy a dar la lección 6 para el otro grupo. O sea, yo esta lección 6 al grupo más temprano tendría que darles el miércoles. Pero si quieren, podemos hacer la clase, pueden quedarse ahora en un ratito, en 10 minutos. Yo voy a dejar acá, hacemos un recreíto de 10 minutitos y pueden escuchar la otra clase, ¿sí? Ya no, no doy doble vez la misma clase. Pero como quieran, si no, la puedo dar el miércoles. May, ¿estás convencida o no? ¿O están cansados? Esperamos esta clase. ¿Sí? Nos quedamos hasta aquí, nos Sí, se quedamos. quedan. Bueno, entonces voy a poner hasta que se conecten, porque ahora el otro grupo, vamos a hacer algo, vamos a orar, o podemos charlar 7 minutitos más cuando ya empiecen a conectarse, o pongo una canción, ¿qué hacemos? ¿Pongo una canción? ¿O vamos a orar para cerrar este estudio y después volvemos a orar? A ver, Feli, ¿quisieras orar? Sí, claro. Sí. Vamos a inclinar el rostro. Padre cariñoso que estás en los cielos, gracias, infinitamente gracias te damos por este día santo que luego de una semana ardua y de mucho trabajo nos permites descansar, nos das la paz que necesitamos. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. Y Señor, gracias porque estamos seguras y conforme a tu promesa que dice en tu palabra que cuando 2 o 3 están reunidos en tu nombre, ahí estás. Y gracias porque estás utilizando a Carolina para que tu Santo Espíritu nos hable a través de ella todas las enseñanzas, conocerte, saber que Cristo está intercediendo por nosotros como nuestro abogado, como nuestro sumo sacerdote. Alabado y glorificado seas. Padre, te suplicamos que nos sigas acompañando. Son favores que te lo pedimos, suplicando el perdón de nuestros pecados en el nombre y por los méritos de nuestro único Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Y bueno, esta clasecita que ahora vamos a tener va a ser el perdón. Y eso no es muy grande, es corto. Así que no sé si quieren, voy a poner una canción, si quieren tomarse un recreo, pero es más o menos en 7 minutos que voy a poner una canción, aprovechando que hayamos algunos y voy a mandar mensajitos a que se conecten más. Y bueno, ahora voy a poner una canción. A ver.
Pone Jesús mi capitán. Ah, a él le gusta Jesús mi capitán. Ah, otro anuncio que quiero darle. El otro anuncio que quiero darles es que mañana voy a dar una clase para niños, ¿sí? Porque vi que hay algunos niños, pero va a ser la clase para niños, niños, adolescentes y también adultos, porque voy a explicar cómo Dios creó la tierra, toda la creación de la tierra, todo en 7 días y todo la creación con lujo de detalles. Para niños, pero es bárbaro porque vamos a entender re bien los adultos. Muy bien, voy a poner una canción y vuelvan, si no se vayan o vuelvan en un ratito. Jesús mi capitán. ¿Qué pasa? No anda bien tu internet, César. Por WhatsApp, escríbeme por WhatsApp. ¿Se escucha? Perdón, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha.